Talleres en Casa Faro Indios Verdes presenta La Muda de la Voz. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Selene Reyes del Taller de Canto Popular. En esta ocasión les traigo el cuarto podcast informativo y complementario a la clase del Canto Popular. Y se llama La Muda de la Voz. En este podcast les voy a hablar acerca del proceso de muda de la voz en la adolescencia, tanto en hombres como mujeres, los procesos que están involucrados y cuáles pudieran ser algunas de las disfonías o afecciones durante esta etapa. Este tema es importante porque muchas veces estas disfonías continúan a lo largo de la vida o nos puede ayudar a comprender a través de estos procesos cómo es que en esta etapa es más difícil cantar tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, en la pubertad, el niño cambia de voz con bastante rapidez debido al desarrollo de sus glándulas sexuales. Crece la laringe y los cartílagos que hay en ella. Las cuerdas vocales aumentan de volumen alrededor de 10 milímetros en los niños y en las mujeres o en las niñas es de 3 a 4 milímetros. En los niños suele aparecer la muda de esta voz de los 13 a los 15 años, que es el periodo de adaptación a la nueva voz, que nos va a llevar un periodo de 6 meses a un año para adaptarnos, sin que se emitan los famosos gallos que luego notamos durante esta etapa. Las niñas suelen mudar un poco antes, esto es de los 12 a los 14 años y es de forma más lenta, descendiendo su voz 3 o 4 tonos solamente. Por tal motivo, a veces la muda pasa desapercibida en las niñas, pero no tanto en los niños. Los especialistas opinan que no se debe cantar durante el tiempo que dura la muda, aunque hay opiniones que son opuestas. Esto va a depender de cada instrumento, de cada persona y de las facilidades que se tengan durante este proceso. Durante este periodo de muda es frecuente la aparición de la ronquera, imposibilidad de cantar, cansancio al hablar, voz quebradiza, desigual o con fallas de la entonación, los famosos gallos, oscilación entre tonos graves y agudos, timbre estridente, de falsete, no hay armónicos, tono velado o intensidad disminuida. Una característica recurrente en esta etapa es la bitonalidad, con aparición brusca de tonos graves en una fase de tono aguda, es decir, como si se escucharan los dos sonidos al mismo tiempo. Es muy importante que durante el periodo que dura la muda no se grite fuerte durante los juegos ni se force la voz cantando en tesituras inadecuadas. Es decir, que quizás un niño quiera cantar más grave de lo que puede o más agudo de lo que alcanza su voz en ese momento. En ocasiones, el periodo de muda se alarga, apareciendo algunas disfonías funcionales como las siguientes que les voy a mencionar. La primera es la puberfonía. En esta es una voz de falsete mutacional, voz infantil persistente, caracterizada por la bitonalidad, que es lo que mencionabas ahorita, que en una sola emisión puedes escuchar dos sonidos diferentes. Hay gallos al hablar, ronquera y cansancio de voz. Se debe a un cambio laringio anatómico normal, seguido del cambio de adaptación a la nueva voz. Suele aparecer esta alteración en adolescentes tímidos con voz de bajo, que con la muda se agrava aún más y esto a veces les desconcierta, incluso pasa que a veces hasta les da pena porque la voz no es igual, se tienen que adaptar a su nueva voz. Luego viene la muda incompleta. En esta disfonía existe una falta de finalización de la evolución en la muda de la voz, con un descenso de 4 o 5 tonos en vez de una octava en el registro tonal. La voz no suena en falsete de forma habitual, sino solo en ciertas inflexiones o hablando por teléfono. La causa de este descenso parcial en el tono de la voz es debida al abuso exagerado de la voz en el periodo de transformación, es decir, que durante el periodo de muda abusemos en el uso de la voz en lugar de tratar de cuidarla más. La siguiente disfonía es la muda sobrepasada. Esta es opuesta a la anterior y consiste en un descenso de más de una octava en el hombre y más de 3 o 4 tonos en la mujer.
El origen puede ser por imitación de modelos admirados o aparentar más virilidad en los jóvenes. Esta muda sobrepasada puede ocurrir precisamente porque a veces nos gusta mucho un cantante o tenemos un ídolo, ¿no? en el canto, y entonces durante esta etapa tratamos de imitar, haciendo un abuso de la voz, ocasionando esta pérdida de más de una octava. Y por último tenemos la muda irregular, tormentosa o prolongada. Esta es una muda anormal de la voz caracterizada por varios síntomas: disfonía, cansancio vocal, irregularidad exagerada del tono hablado o por la larga duración entre su inicio y terminación. Hay una más que es la voz infantil persistente, en el que el timbre y el tono de voz continúa igual a pesar de la edad de la persona. Se observa una voz de niño sin alteraciones emitidas por un cuerpo adulto. La laringe suele ser pequeña, los repliegues vocales estrechos y pequeños y la epiglotis abarquillada. Hay muchos cantantes, sobre todo masculinos, que pasan por esta etapa y continúan a lo largo de sus vidas. Esto les permite muchas veces cantar tonos superagudos que parecen casi tonos de mujer y nos quedamos impresionados de cómo lo hacen, pues esto se debe precisamente a este proceso en el que continúan, que de alguna manera la laringe no tomó su tamaño normal, los repliegues vocales se quedaron estrechos, es como si se quedaran vocalmente siendo niños, aunque ya son adultos. Y esa es la razón por la que muchas veces escuchamos voces tan agudas que nos impresionan en hombres porque alcanzan los tonos como si fueran de mujer. Y bueno, amigos, con esto me despido. Espero que les haya gustado, que les haya informado y aclarado alguna de sus dudas respecto a la muda de la voz. Recuerden seguirnos cuidando, vamos a cuidar nuestro instrumento, a cuidarnos nosotros mismos. Quedémonos en casa, cuidemos a los nuestros y pronto estaremos de vuelta en nuestro Faro Indios Verdes. Muchas gracias. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Faro Indios Verdes, Twitter, @Faro Indios Verdes. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultura de América. Quédate en casa, salva vidas.